Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Carra TV. Aquí nos encontramos para hablar de la asunción y la presentación de Miguel Ángel Russo como el nuevo técnico de Central. Era algo que ya se conocía, algo que ya se venía manejando inclusive en la campaña, el propio Gonzalo Belloso. Recuerden ustedes en aquella presentación en el Salón Metropolitano en donde Belloso anuncia su candidatura y en donde muestra un poco sus cartas, aparecía Russo como una de las figuras principales, como uno de los nombres fuertes de la lista de Belloso. Alguien en algún momento lo pensó como secretario, como manager, no digo dentro del seno de Raza Canalla, sino por fuera, pero Russo todo el tiempo dejó en claro que quería ser el técnico de Central nuevamente, que quería darle un cierre a su historia con Central como entrenador, y a partir de ello, lógicamente, es donde empieza a tejerse esa historia y este nuevo vínculo de Russo con el mundo central como entrenador. Detrás de Russo van a estar acompañándolo Sifón Úbeda como ayudante de campo. Va a haber un preparador físico uruguayo de mucha experiencia. Russo llega con sus scouting, con los tipos que ven fútbol en el mundo, en videos, in situ, en el lugar, con quienes hablan, con quienes preguntan, con quienes dicen. Hoy el fútbol está tan globalizado que es muy difícil que no sepas la actividad de un jugador, que es muy difícil que te encuentres con un fiasco de un futbolista. Después te puede ir mal o bien, un futbolista puede tener buenos o malos rendimientos, pero es muy difícil errarle en la estructura de la llegada del futbolista, porque en realidad el futbolista llega sabiendo, o sabes del futbolista, si fue al psicólogo, si lleva el hijo a la escuela, si tuvo algún inconveniente, si tuvo alguna situación judicial, si se separó, si se divorció, si está bien de ánimo. El jugador sabes todo. Hoy los scouting conocen a los jugadores antes que los jugadores lleguen a los clubes. Entonces Russo tiene sus scouting aparte, es decir, sus scouting propios. Trabajan para él. Ahora vamos a empezar a hablar de los refuerzos de Russo, los nombres propios, de aquellos que podríamos decir les abrió la puerta en plena conferencia de prensa en la sede fundacional en donde hoy fue presentado Miguel Ángel Russo nuevamente como técnico de Central. Como manager va a estar el Colorado Lussenhoff acompañado con Paulo Ferrari y no diría supervisado, sino también con una visión de Pippo Falacci. El que va a supervisar todo es Russo y el que tendrá, lógicamente, la última palabra es Gonzalo Belloso, naturalmente. Esto es así. Belloso será el presidente y encargado de fútbol, porque es difícil que Belloso quede apartado, que quede out del fútbol, y después va a haber una especie de mesa de consejo de fútbol, si usted quiere llamarlo, como es en Boca, con Lussenhoff, Ferrari, va a participar Falacci, naturalmente Miguel Ángel Russo, que lógicamente es el técnico y tendrá injerencia, decisión y poder dentro de esa mesa para ir en busca de los refuerzos, aceptar salida de futbolistas, fijar posicionamiento en algunas situaciones como pretemporadas, lugares de entrenamiento. En definitiva va a ser el Russo el hombre que comande toda esta acción que mencionamos también. Fue presentado, se lo vio emocionado. Esto es Central, dijo. Habitualmente podríamos decir que es uno de sus títulos, ¿no? De sus formas, de sus habitudes. Esto es Central. Y con todo lo que eso conlleva a partir de esta situación, Russo empieza hoy el proceso, uno más, como entrenador de Central. El esto es Central es casi es una postilla que él la va a utilizar y la utilizó siempre y probablemente sigue haciéndolo porque así son las formas de Russo. Después nos puede gustar más o menos, habrá aquellos que comulguen con sus formas, otros que no lo hagan, pero la impresión que queda es que Russo sabe manejar el mundo central. Esto es decir lo que el hincha quiere escuchar. De hecho, ahora empezamos y ya nos metemos en los nombres propios de posibles refuerzos. Decía, Russo se lo vio emocionado, se lo vio al borde del llanto, casi quebrado, y bueno, también tiene que ver, yo creo, con que probablemente Central, ¿por qué no sea su último club como entrenador? Más allá de que él siempre intenta estar vinculado al fútbol, ya tiene su experiencia, tiene sus años, y él, como dijo, puertas adentro en Raza Canalla, le quiere poner la frutilla al postre de su carrera, quiere ser campeón con Central de un torneo local o de algún torneo internacional. Bueno, habrá que ver si cumple con esa historia o habrá que ver si él mismo está
dentro de esas autoexigencias que tiene el fútbol. No son campeones todos, hay uno solo. Así que también hay que entender esa situación. Vamos a los nombres propios. Russo dijo en plena conferencia, este es un club que ahora le abre las puertas, dijo, a Di María, Angelito Correa, Marco Rubén, si quiere volver Lo Celso que vuelva, dijo, va a estar abierto para todos. Yo ahora voy a empezar a darles nombres, detalles de algunas negociaciones que ya tuvieron inicio de capítulo antes de las elecciones y que naturalmente, por no estar todavía en aquel momento confirmado la presidencia de Belloso, fueron quedando stand-by. Vamos a los nombres más pesados, los que Russo puso en conferencia de prensa. Ángel Di María. Arrancamos por Di María. Hace menos de 24 horas campeón del mundo. Yo a lo de Di María lo veo imposible a esta altura. Él tiene contrato hasta junio en la Juventus. Ahora, una vez que pase seguramente alguna semana de vacaciones de Di María, que pueda ser en Rosario, ahí habrá que ver si Belloso, si Russo, si los que les nombré de la comisión de fútbol, de este consejo que tendrá central, son capaces de convencer a Di María y a su familia de que este es el momento. Imagínense si Di María llega a Central recientemente campeón del mundo, siendo decisivo en la final, jugando menos el Mundial de lo que él esperaba, pero siendo decisivo en la final, haciendo un golazo, siendo figura de primer tiempo. Por eso, si hay que analizarlo hoy, a horas de la llegada de Russo como técnico de Central, del anuncio y demás, hoy es imposible. Hoy es imposible porque, insisto, hasta hace 20 y pico de horas fue campeón del mundo Di María. Hoy es improbable pensar a Di María en el costado izquierdo del equipo de Russo. Hoy, ahora, va a pasar las fiestas en Rosario, va a estar cerca, Russo seguramente lo va a llamar, Belloso tiene previsto un encuentro. El fútbol es dinámico, es hoy sí, mañana no, o es viceversa. Hoy no parece ser posible. Ahora, en enero, cuando se vean las caras, y bueno, Di María le dirá, ahora no, en junio sí, o ahora sí, y allá voy. Por eso hoy, insisto, si hay que puntuarlo para hoy, es improbable, imposible. Hoy es imposible Di María. Pero bueno, hay una promesa también del futbolista de que en junio, o cuando él se vaya a Juventus, o retirarse en Central, que creo ya es el momento, ¿no? Para hacerlo vigente. Después, si no, pasa como algunos futbolistas que llegaron y ya estaban en las últimas urras. Había que empujarlos algunos, se arrastraban. Quedará para otro capítulo. Segundo de los nombres que le abre la puerta a Russo, Ángel Correa. Parecido, fue campeón del mundo, con muy poquita participación, apenas un puñado de minutos en uno de los partidos ante Croacia y después no mucho más. De hecho, Correa se termina metiendo en la lista casi como alterno, porque Joaquín Correa tuvo que salir y porque Nico González también tuvo que salir. Entonces, yo creo que a Ángel Correa le queda mucho tiempo en Europa, esta es la impresión que me da. El Madrid es su club, el Atlético Madrid. Tendrá ofertas de muchos lugares. Me parece que lo de Ángel Correa ya es más una cuestión de tocar el corazón y, ¿por qué no, un impasse en algún momento en Europa? Una pequeña vuelta, así él cumple el deseo de jugar en Central y después un nuevo salto al viejo continente. Pero ya es hablar con un diario muy futurista. La impresión que me queda es que Russo lo nombró entendiendo a dónde apunta, que es al corazón, porque hoy el bolsillo de Central y a cualquier equipo del fútbol argentino no lo puede pagar ni a Di María, ni a Correa, ni a tantos otros futbolistas que han jugado el Mundial. Marco Rubén, goleador histórico de Central. Le diría que hoy Rubén se sienta en el umbral de los grandes de verdad de Central, del Patón Bausa, de Don Ángel Tulio Sof, del Negro Palma. Se sienta en ese umbral, se sienta en ese escalón. Rubén hace 6 meses se retiró y es difícil imaginarlo otra vez. Aunque con Rubén todo es posible. Porque Rubén en un momento tomó la resiliencia de irse en la pandemia, de descansar, de estar en un lugar alejado del ruido para cuidar a su familia, para cuidar su salud. Y después de un año volvió, y volvió mucho mejor Rubén. Volvió más maduro, mejor físicamente, y estuvo un año parado. Y ahora lleva 6 meses parado. Alguien me decía, le apuntamos a eso, me contaba alguien, al corazón de Rubén, a ese vínculo con Russo, a ese gran central que quiere formar Belloso, pero también a que
Rubén solo lleva 6 meses fuera y que probablemente pueda, ¿por qué no convencérselo? Quiero contarles algo. Hubo 2 reuniones en Maldonado, en Uruguay, en las cuales participaron Belloso y participó Marco Rubén. De la misma se hablaron un montón de cosas, de la vida, de Central. Hay una de las canchas de sintético que va a poner Central que se va a llamar Marco Rubén, porque en algún momento el propio Rubén puso dinero para eso y no está hecha la cancha. Pero me parece que los planes de Belloso y de Russo son otros con Rubén. Lo quieren como futbolista. Fíjense lo que cuesta encontrar un 9. Más allá de que no es que apela a cualquiera Central, apela al máximo goleador de su historia, al máximo referente, a un 9 fenomenal, de un físico privilegiado, donde en el área la pisa y es gol. Pero van a apuntarle a eso Belloso y Russo, a convencerlo a Rubén de que pueda volver. Esto es información. Ya empezó el plan de convencimiento hace un tiempo, cuando se juntaron, como les decía, en Maldonado, en Uruguay, en donde Rubén descansaba. Hubo varias reuniones, hubo asado, hubo amistad, hubo abrazos, hubo promesas de seguir hablando y no hubo un no de Rubén, rotundo. No hubo un no. Ahora, si uno consulta con el entorno de Rubén, te dicen que no, que ya está, que está fuera, que está retirado, pero que la presencia, insisto, de nuevas energías en el mundo central lo harían rever la situación a Marco Rubén. Ojo con esa historia. Ojo porque yo creo que esto se resuelve pronto. Es sí o es no en las próximas 72 horas. Central tiene que salir al mercado fuerte. Hoy carece de 5, 6, 7 refuerzos tienen que llegar para Central. Vamos a otros nombres propios, porque estos son los que Russo expuso en la conferencia de prensa, pero hay otros en particular que empiezan a circular. Cali Izquierdos, el exfutbolista de Boca, lo conoce perfecto Russo, perfecto. ¿Hay posibilidades? A mí me dicen que Central le preguntó, que inició gestiones, no que está cerca, pero que es un jugador que a Russo le interesa mucho. ¿Saben por qué? Además de que Izquierdos a Russo le mostró o le demostró ser un gran profesional que jugó en Boca y eso siempre marca un plus, sino por el vestuario. Izquierdos es alguien en el cual Russo confía mucho y eso siempre es un plus porque el vestuario central no tiene hoy gente que le sobre. Fatura Brown, Montoya y ahí nomás, no hay mucho más. Necesita gente de experiencia, de valía, de trayectoria, de recorrido y hoy no lo tiene. Es el primer nombre que empieza a surgir. Y los scouting de Russo, que trabajan con él, que les mencioné, hay un colombiano en particular, son los tipos que ven videos, que analizan, que preguntan, que llaman, que consultan, están detrás de algunos futbolistas sobresalientes del Nacional B. Hay futbolistas que a Russo le gustan, que sus scouting ya lo estudiaron, lo analizaron, los números dieron bien en cuanto a las formas y el posible rendimiento y Central va a ir en busca de ellos. A mí me dicen que hay un delantero, yo tengo entendido que el nombre de Octavio Bianchi, el mismo que quiso Independiente hace algunas horas y les dijo que no, el 9 de All Boys, Central puede ir en busca de él. Hay un volante, me cuentan también el Nacional B que gusta y mucho. Son nombres y formas de las que se empiezan a conocer. Empieza el armado de Miguel Ángel Russo en Central 2023, empieza la presidencia de Belloso, Central se tiene que mover rápido. Yo entiendo, y la información que tengo es que ya hubo avances con futbolistas antes de las elecciones,